Vamos a comenzar a tratar lo que es noticia, el cierre de la frontera desde el pasado 11 de agosto, que vale decir, vamos a darle la bienvenida a un experto en este tema, por supuesto, al señor Eloy Torres. Él es analista de temas internacionales, profesor universitario y diplomático venezolano. Bienvenido. Muchas gracias. Muy amable por esta invitación. Es noticia el cierre de nuestra frontera y tengo que comenzar por las declaraciones de María Ángela Holguín, canciller colombiana, que acotó, hizo referencia y afirmó que no se trata de una decisión binacional, que es una decisión netamente del gobierno venezolano. ¿Cómo nos afecta este cierre? Bueno, en primer lugar, es saludable pues que la canciller Holguín, en su muy estilo bogotano, explicara los alcances de esta medida que de carácter unilateral, porque si bien es cierto, hubo una reunión entre ambos presidentes donde se trató el tema justamente binacional, el tema del contrabando, el tema de ampliar los mecanismos de seguridad en la frontera, más sin embargo, tengo entendido, y quizás la demostración es la propia canciller Holguín cuando dice que la medida que se realizó de cierre de la frontera fue algo unilateral por parte de Venezuela, cuestión que lesiona no solamente fundamentalmente a los colombianos, porque ella está hablando como la canciller de Colombia, pero nosotros en Venezuela también estamos muy preocupados por cuanto eso es un tema que afecta a nuestra población en la zona. Lo que hay que comprender es que el problema, en efecto, hay un contrabando de gasolina, y hay un contrabando de comida, pero eso simplemente estamos atacando, entonces son las causas, no las causas, estamos atacando las consecuencias, porque ese contrabando de gasolina, lo primero que hay que preguntarse es cuánto es el parque automotor en la frontera. ¿De cuánto es el parque automotor que tiene Venezuela en el Táchira, en el Zulia, en toda la zona fronteriza? ¿Cuántos litros de gasolina pasan para, que se supone, según las estadísticas, dice que es el 5% de la producción nacional? 5% que va para Colombia o para otras zonas, pues no, fronterizas. Entonces, particularmente esa zona que es la más sensible, con la que compartimos con Colombia 2.200 y tantos de kilómetros cuadrados, ¿cómo es posible que Venezuela permita, porque lo permiten las autoridades que se encargan pues, de custodio de nuestra frontera, que pasen camiones y camiones, reiterados camiones con tanta cantidad de gasolina y nadie dice nada? Entonces se ocupan del menudeo, del individuo que trata de meter un barrilito aquí, un barrilito allá, o con la cosa de la comida que es subsidiada. Aquí lo que hay que hacer es, uno, ajustar el precio de la gasolina, y luego quitar los subsidios a la comida para que ustedes se acaba todo ese bendito contrabando que dicen que hay entre Venezuela y Colombia, y con otras zonas que no solamente son con Colombia, sino con Brasil y con Guyana y algunos países del área de las islas del Caribe. Llama mucho la atención que la canciller Holguín haya puesto el dedo en la llaga por cuanto lo que me llama la atención es que duró casi como una semana para pronunciarse. Posiblemente trató de calcular o de medir los efectos políticos de esa medida y evidentemente creo que lo ponderaron y lo calcularon bastante bien y tuvieron que responder inmediatamente para dar una respuesta al respecto. ¿Cómo analizamos diplomáticamente eso? Luego que se reúnen los dos presidentes, viene un cierre de frontera. ¿Cómo se analiza eso diplomáticamente? Bueno, es una incongruencia por parte de Venezuela, por cuanto creo que asumir una actitud de forma unilateral lesiona de alguna manera un clima que había ido paulatinamente acomodándose entre Venezuela y Colombia luego de una serie de altibajos. Hoy nos enfrentamos, mañana nos reconciliamos, pasado mañana nos volvemos a enfrentar, o el otro día nos volvemos a reconciliar. Y quizás durante un cierto tiempo, desde que el presidente Maduro asumió la jefatura del Estado, las relaciones con Colombia tuvieron un clima bastante equilibrado, ponderado, y con esta medida de cierre de la frontera en forma unilateral, como lo denunció la propia canciller Holguín, estoy simplemente pronunciando sus palabras, da pie pues para el posible inicio de una nueva escalada de tensiones, ya en este caso por problemas económicos. Esperemos que de allí no pase. Incluso ella en sus declaraciones decía que precisamente el cierre de frontera no era una solución a lo que es el problema del contrabando. Incluso llegó a decir que el gobierno de Venezuela debería implementar otras estrategias, no solamente de producción, sino también lo que usted mencionaba del control de las autoridades. Llama la atención también que van apenas 72 horas de cierre de frontera y ya se han realizado 400 trochas. ¿Cómo se explica
Entonces, esta falta quizás de actuación de las autoridades que se ha permitido por años y que ha permitido también la fuga según cifras extraoficiales y cifras creo que maneja PDVSA, si no me equivoco, se han fugado o se fugan diariamente por la frontera 100.000 barriles de Creo que un poco gasolina. más, se han quedado un poco cortos ellos, creo que un poco más, y un poco bastante más. No, el problema aquí no hay que ubicarse en el terreno de las consecuencias, sino de las causas. Las causas están en el modelo económico. Venezuela ha asumido, desde hace 15 años para acá, un modelo económico que lesiona la economía venezolana. Y la economía venezolana, como todo, es como una olla de presión, por alguna parte va a estallar. Y entonces encuentra a través de estos flujos, llamémoslos de contrabando, que alguna gente trata de encontrar una solución a su problema, que por cierto se ha convertido en un problema mucho más grave por cuanto es un tipo de actividad que es mucho más lucrativa que la propia actividad de la droga o del terrorismo en sí. ¿Qué es lo que pasa? Venezuela tiene que entender, que tiene que comprender que está frente a un nuevo paradigma para el cual debe estar preparado. Según lo que dicen los expertos, dicen que quien no conozca los nuevos paradigmas económicos sufre las consecuencias de convertirse en víctima de estos paradigmas. ¿Qué es lo que pasa? Estamos frente a una realidad. Uslar Pietri en una ocasión sentenció que entre la frontera entre Venezuela y Colombia existía un tercer país. Y creo que los gobiernos venezolanos en los últimos años, en los gobiernos hasta el año 98, se comprendió que la realidad entre Venezuela y Colombia pasaba por la comprensión de que ese era un país especial. Ese era un punto que había que tocarlo con una cautela, con una prudencia, potenciando, privilegiando, dinamizando los mecanismos comerciales entre ambos países. Fundamentalmente, tomar como ejemplo a estos señores que dirigen el país, que viven elogiando y contactando al gobierno chino, comprando, vendiéndole más que todo al gobierno chino, endeudándose con el gobierno chino, deberían endeudarse con la teoría que plantean los chinos de la utilización de las regiones, estados. Es decir, que no es que vamos a perder la soberanía sobre esas regiones, sino que simplemente esas regiones se van a dedicar, así como hacen los chinos, que han creado un conjunto de regiones-estado, para dinamizar la economía a partir de una conexión con las otras comunidades que están cerca de nuestras fronteras. En ese sentido, yo creo que el gobierno venezolano debería actualmente ponderar, estudiar en detalle cuál es la experiencia de China, de la India y de otros factores que han entendido la importancia de la región-estado porque le da un dinamismo, porque participan muchos factores, se convierte polifuncional la actividad económica y le da un dinamismo. Y eso es el gran mérito y la gran enseñanza que ofrece China en su comercio y en su actividad, tanto financiera, económica y comercial a nivel mundial. En el caso venezolano con Colombia, nosotros teníamos una relación bastante sólida, bastante desarrollada, pero que eso fue truncado, fue suspendido por cuanto hubo una posición política que desnaturalizó nuestra relación con Colombia, nos salimos de la comunidad andina, nos entregamos a un esquema de cooperación económica como es el Mercosur, que nos coloca en desventaja ante la realidad que teníamos con nosotros, particularmente con Colombia. Teníamos la gran oportunidad de convertirnos en un gran polo de desarrollo a partir de esa zona-estado, de esa región-estado, si le hubiéramos dado continuidad a los proyectos que tenía inicialmente el Estado venezolano. Ahora bien, que desde su análisis, ¿por qué se toma la decisión en este momento y no se tomó antes? Porque el contrabando existe desde hace muchos años y como se lo reiteraba en la pregunta anterior, pues ha sido de conocimiento de las autoridades. ¿Por qué en este preciso instante se toma esa medida? Bueno, yo personalmente me lo explico por dos razones, porque se ha politizado la actividad incluso comercial de Venezuela y el solo hecho de encontrar el factor contrabando, reiterarlo, mediatizarlo, es una manera también de distorsionar la atención del venezolano ante la errada la errada política económica que ha implementado este gobierno a lo largo de estos 15 años, que hoy en día comenzamos a ver, no hay jabón, no hay café, no hay azúcar, no hay desodorante, no hay, no hay gasolina incluso, y todos se lo pretenden encontrar como una supuesta guerra económica, y ahora, aparte de la guerra económica, el problema es el contrabando. Entonces, que por el contrabando se van un conjunto es cierto que se van, eso es cierto,
pero no se fuera si nosotros hubiésemos aplicado una política económica, comercial, financiera totalmente distinta, subsidiando todos los productos de la cesta básica y luego subsidiando la gasolina cuando sabemos que eso tiene un costo muy grande para el costo de producción. Nosotros prácticamente lo regalamos en Venezuela y eso lo aprovechan los países vecinos. Bien, estamos conversando con el diplomático venezolano Eloy Torres. Al regreso, doctor, quisiera yo preguntarles por qué pasa esto o por qué no pasa esto en esta medida en la frontera que tenemos en común con Brasil. Vamos al corte y nos responde eso cuando vengamos. Ya venimos.